Es martes 11 de junio, es mediodía, vamos a hablar de salud. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Hoy dedicamos el espacio de psicología a un tema que de forma segura nos va a tocar ineludiblemente en algún momento de nuestra vida. Hablamos del duelo. Pero no solo hablaremos del duelo como proceso psicológico normal que todos experimentamos ante la pérdida de un ser querido, sino del duelo cuando se transforma en un problema de salud mental. Esto es, del duelo complicado o patológico. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Tema quizás en algunos momentos puede ser pudoroso, del que se habla muy poco. Sí, pero vamos hoy a desmontar mitos porque tiene connotaciones muy malas y vamos a hablar más extendidamente de lo que serían los duelos. Bueno, se asocia al fallecimiento de un ser querido, es por ello que precisamente no tenga las connotaciones mejores. Y no es, digamos, un tema que a la gente le guste hablar, pero bueno, yo como psicóloga tengo que abordar todos los temas, por supuesto, para poder hacer la mayor prevención posible de problemas psicológicos. Bueno, antes de entrar en el duelo complicado, que es lo que me interesa abordar más hoy, mencionar que el duelo no se produce solo ante la pérdida de una persona cercana y no es tampoco algo que se produzca de forma muy puntual en nuestra vida, sino que constantemente estamos experimentando duelos, bien sean más grandes o más pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el duelo es un proceso psicológico que se produce siempre tras cualquier pérdida o tras cualquier cambio que hagamos en nuestra vida. Por ejemplo, podría ser desde una pérdida de una mascota o cuando dejamos un empleo o cuando cambiamos de vivienda. E incluso se pueden producir grandes duelos, como si de una muerte se tratara cuando tenemos que emigrar a otra ciudad o cambiar nuestra red de gente, de conocidos. O cuando, por ejemplo, también perdemos un empleo en el que teníamos gran estabilidad y en el que llevábamos muchos años trabajando. Bueno, además se ha demostrado que desde el punto de vista psicológico, perder una pareja porque te dejen o porque te sean infiel puede ser incluso más doloroso que si ésta fallece, porque un fallecimiento no es algo que nos haga pensar que nosotros somos culpables o que hemos hecho algo mal. Es decir, un fallecimiento no es algo relativo a uno mismo, por explicarlo de alguna forma, pero que nos deje una pareja sí. Además, también hacemos duelos de las etapas de vida cuando se nos acaban. Por ejemplo, cuando nos jubilamos o las personas se jubilan, ahí es frecuente que tengan que hacer un duelo de su vida laboral anterior para procesar la pérdida de su rutina, de la red social asociada al empleo y de todos los ámbitos relacionados con el mismo. Bueno, también quiero mencionar a los duelos por salud. Por ejemplo, cuando nos diagnostican una enfermedad crónica, como sería una intolerancia alimentaria o una diabetes, que no parecen enfermedades muy graves, pues esto requiere un cambio de hábitos y de alimentación que requiere hacer un duelo. Bueno, en el área de la psicooncología, que es el área de la psicología que atiende a personas con cáncer y a sus familiares, aquí uno de los trabajos más importantes es ayudarles a realizar el duelo de la salud, porque hay veces que la persona pues tiene pérdidas a nivel físico, por ejemplo, cuando les hacen una cirugía o se quedan en silla de ruedas, y aquí, por desgracia, hay que hacer un duelo. Bueno, tampoco hace falta hablar de grandes cambios vitales para que haya que hacer un duelo, porque, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando los cambiamos de cole, se pueden experimentar pequeños duelos y, si os dais cuenta, es un cambio vital que todos habremos hecho alguna vez. Y bueno, en definitiva, yo diría que toda nuestra vida vamos caminando por un camino que, si bien nos da ganancias, también nos da pérdidas, y estas pérdidas hay que procesarlas a través de los duelos. Pero cuando dices que el duelo es un proceso psicológico, ¿significa que se conocen, digamos, las etapas exactas por las que pasamos todos cuando vivimos un duelo? Sí, bueno, sí que se conocen, aunque yo conozco varios autores y según los autores estos que lo han investigado hay pequeños desacuerdos entre ellos, pero bueno, al final vienen a decir lo mismo. Bueno, antes de hablar de etapas, quiero decir que aunque el duelo es algo que puede ser muy doloroso para la persona que lo realiza, es algo que es bueno hacer para conservar nuestra salud mental. Esto lo digo porque el duelo es como si dijéramos el proceso por el que nuestro cerebro y nuestra psicología procesa que ya no tiene algo que antes sí que tenía para poder adaptarse a la nueva situación que le va a venir ahora. Por eso, aunque experimentemos dolor, el dolor es un síntoma de que nuestro cerebro está procesando la pérdida para salir hacia adelante. Por eso yo a veces me he encontrado pacientes que tienen duelos complicados precisamente porque no quieren experimentar el dolor de este proceso.
Pero yo les explico, a modo de metáfora, que bueno, es necesario sufrir un poco al principio para luego poder salir hacia adelante. Es como si tenemos una herida infectada, ¿no? Y le ponemos un parche encima. Al principio duele mucho retirar este parche, pero es necesario dar el tirón para que pueda desinfectarse y cicatrizar bien. Si no, a largo plazo la herida se extiende. Bueno, pues con los duelos ocurre lo mismo. Si no se hace bien, se infectan todas las áreas de la vida de la persona, como forma de metáfora para que se entienda. Y bueno, ya respondiendo a tu pregunta de las etapas de los duelos, una de las autoras que yo más leo se llama Kubler-Ross, que habla de 6 etapas. La primera de ellas es cuando la persona se encuentra, digamos, en shock, porque es como si le hubieran dado un guantazo, hablando coloquialmente, porque no puede llegar a tomar conciencia realmente de que la pérdida que ha sufrido es real. Luego avanza a una segunda etapa de negación, que es como si la persona deja de lado esa pérdida porque no la puede procesar. Es como los pacientes te dicen que están viviendo una pesadilla muy horrible y que en cualquier momento sienten que se van a despertar porque no pueden aceptar lo que está pasando. Luego pasan a una tercera etapa de ira, que es como aquí ya la persona toma conciencia de que realmente ha sufrido una pérdida y también le vienen otras emociones, como por ejemplo la rabia, la frustración, el resentimiento, y también hay reacciones de miedo intenso. Luego, después de esta etapa, se pasa a una cuarta que se llama de pacto o negociación, porque es como que la persona ya toma conciencia de lo que le ha pasado y entonces cae en depresión, que es la más conocida en la calle y que es la quinta etapa. Luego necesariamente tiene que llegar la aceptación, que es cuando todos aceptamos lo que ha ocurrido, que nos resulta doloroso, pero siempre acabamos reprocesando las emociones y recolocando a la persona fallecida y a lo que hayamos perdido. Y acabamos saliendo hacia adelante. Al final, para saber si un duelo se ha hecho bien, yo creo que la persona tiene que ser capaz de recordar al fallecido, pero sin que le vengan emociones tan sumamente intensas para que le interfieran en el presente. Cuando realizamos nuestros duelos, somos capaces de recordar al fallecido con felicidad o con bienestar, recordando los momentos buenos, pero sin experimentar un dolor intenso. Bueno, sin embargo, es importante mencionar que no todos pasamos por estas etapas que he dicho necesariamente en línea, es decir, de la 1 a la 6, ni tampoco permanecemos el mismo tiempo en cada etapa. También a veces hay retrocesos, por ejemplo, de la segunda a la primera, y esto es normal. Al final, un duelo es algo muy individual para cada persona y cada persona lo hace de una forma individualizada. Bueno, es normal, ¿no? De esas 6 etapas, yo creo que al menos 1, 2 o 3 mínimos seguro que pasamos todos. Sí, sí. Segurísimo. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos cuándo el duelo es complicado o se está convirtiendo en un problema por el que hay que pedir ayuda? Bueno, normalmente, al ser el duelo algo normal, si se realiza de forma normal, no es necesario pedir ayuda, ni psicológica ni psiquiátrica. Tampoco hay que tomar pastillas. Y esto, de hecho, si se toman es un problema porque las pastillas serían como anestesiar algo que es necesario que se sienta. Pero por aquello de que el duelo duele y hay que atender a los indicios para saber cuándo es necesario un tratamiento psicológico porque el duelo se ha vuelto complicado o patológico. Bueno, el duelo se puede complicar de varias formas. Por un lado, puede que se cronifique y que la persona no sea capaz de procesar la pérdida y pasar por estas etapas que hemos dicho y se quede ahí. Este es el caso de personas que vemos, por ejemplo, que hemos escuchado que han perdido un hijo o una pareja y conservan en casa las cosas exactamente como las dejaron, conservando, por ejemplo, la ropa del armario, la habitación, la ropa de la cama. Bueno, también puede ser que en el momento en que alguien fallece en nuestro entorno no hagamos el duelo y entonces aparezca tiempo después. Esto se llama duelo pospuesto o diferido. Y es muy frecuente en consulta psicológica porque puede darse en gente que cuando se le ha muerto a alguien continúan con sus vidas como si no pasara nada. Es decir, vemos que van a trabajar, que salen a hacer ocio, que no lloran e incluso puede que no vayan ni siquiera a un tanatorio. Entonces, al no, digamos, darse cuenta su cerebro de que hay una pérdida, luego al tiempo, al más mínimo cambio, es como que se activa este duelo y entonces la persona viene fatal y además súper confusa. Esto del tanatorio que lo mencione, que no es agradable, parece que es un ritual que nos viene por religión, pero realmente no es así. En todas las culturas se hacen ritos ante la muerte y se hace así porque es lo saludable, porque hacer un rito, sea ir al tanatorio o hacer lo que sea, es saludable para ayudar a procesar la pérdida, para darnos cuenta. Bueno, otro tipo de duelo patológico es el duelo anticipado, que se hace, por ejemplo, en el caso de cuidadores de personas con enfermedades muy avanzadas,
que hacen los duelos antes de que la persona fallezca para, digamos, descansar emocionalmente, pero esto también es un problema. Luego también está el duelo ausente, que es cuando la persona ha tenido una pérdida y no ha hecho el duelo. Por ejemplo, vemos que son personas que se comportan como si nada hubiera ocurrido, y esto muchas veces pasa en los niños. Por ejemplo, personas que las vemos riendo, que las vemos hablando como si no hubiese muerto nadie o como si no fuera muy cercano o muy importante, o al menos tanto como lo es. Al final, aunque pueda haber diferencias entre el tiempo de duración y las fases por las que pasamos, como hemos dicho, todos estos indicios nos dicen que algo no está haciéndose bien y que debemos hacerlo. ¿Se ven casos de estos duelos problemáticos con frecuencia en el mundo de la psicología? Sí, se ven bastante, y además las personas no suelen identificar que lo que les está pasando es un duelo, lógicamente. Suelen venir por síntomas de depresión, o porque no pueden parar de llorar, porque no se pueden aguantar el llanto. También son frecuentes las obsesiones con la muerte, con la enfermedad, y también vienen muy obsesionados con la persona que les falleció. Aunque también puede ocurrir que el duelo no se haga y luego al tiempo se reactive al más mínimo cambio de vida. Por ejemplo, personas que no han hecho el duelo de un ser querido, luego a lo mejor a los años, incluso una década, les diagnostican una enfermedad y se les reactiva ese duelo anterior y se les junta todo. Y bueno, para hablar un poco de las técnicas de tratamiento psicológico que hay para tratar con estos duelos, bueno, por supuesto la terapia cognitivo-conductual, que es la de primera línea y de más efectividad, y luego la psicoterapia interpersonal también es muy efectiva para ayudar a que la persona comience a realizar ese duelo, aunque también yo veo muy importante informar a la persona de que el proceso, aunque es duro al principio, porque lógicamente las personas con duelos complicados no quieren enfrentarse al dolor, que precisamente evitan, pero es necesario hacerlo. Bueno, creo que es importante subrayarlo de nuevo. Cuando hablamos de duelo, no solamente es por la pérdida de la muerte de un ser querido. También, por ejemplo, es duelo cuando se pierde una pareja y hay gente que no asume perfectamente que le han dejado. Claro, al final el duelo, yo diría que por dar una definición resumida, es el proceso hasta llegar a la aceptación, porque si no aceptamos lo que nos pasa, no podemos, digamos, salir hacia adelante con paz interior, por decirlo de un modo así. Y en el caso de las pérdidas de las parejas es más frecuente, y yo diría que es mucho más complicado y más doloroso realizar el duelo. Duelo complicado o patológico. Tantas cosas se pueden hablar de esta serie de historias, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tú dices, cada uno es un mundo, cada una forma lo puede llevar. ¿Sigue siendo un tema muy pudoroso? Sí, sigue siendo un tema muy tabú. Y yo digo, hoy cuando lo aborde, seguramente cuando hablemos, digamos, la primera vez la palabra duelo, habrá gente que desconecte, pero es muy necesario que se hable de él. Bueno, Isabel Fernández, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero en esta mañana. Pues probablemente nos hayamos dejado algo, pero la gente ya sabe que puede pedir información tanto a través de la página de Facebook que tenemos de Isabel Psicología, como también acudiendo a consulta de psicología en Policlínica Cedejín, donde pueden encontrarme. Muy bien, Isabel Fernández, el martes que viene otro tema. Exacto, muy buenos días. Hasta la próxima semana. Hasta luego.